yo diría, ¿cómo lo ven quienes están ocupadas permanentemente analizando el problema? Y la infancia, especialmente la infancia, ¿no? Porque no es solamente el hecho de que no tengan plata, sino cuál es el desarrollo cultural, estructural que tienen en la familia. Digo, complejo, muy complejo, por cierto. Muy complejo. Bueno, para no demorarnos, nos acompaña Maricel Segovia, que es abogada, que hace mucho tiempo viene a los programas nuestros, Florencia Wendichansky, que es psicóloga, y Sabrina Kenis, que es abogada. Además dictan cátedras en distintas universidades. Gracias por venir a las tres. Gracias por la bueno, escucharon lo de Pablo Gallo, ¿no? Impactante. Creo que impactante. Eso, una primera impresión de lo que es interesante porque empieza a reflejar ya lo que dijo en algún momento Barómetro de la Universidad Católica allá por el mes de abril, sobre todo enfocado en niñez, en niños, niñas y adolescentes, donde la población más vulnerable termina siendo la que refleja los mayores índices de pobreza, ¿no? Claro. Y que después, hace unos días, UNICEF también refleja este incremento que tiene 48% de niños, niñas, adolescentes que están en situación de pobreza. Y lo preocupante es que ella empieza por este enfoque que tiene multidisciplinario, dimensional, que plantean estas dos estadísticas o reflexiones para medir la pobreza. Empiezan a plantearse no solamente las vulneraciones en términos monetarios, sino que Pablo también lo tocó el tema, sino no monetarios, no solamente los ingresos que tienen para satisfacer necesidades básicas de la canasta o para el pago de servicios, sino también la vulneración de derechos, ¿no? Entonces, derecho a la vivienda, derecho a la sanidad, derecho a la educación, y bueno, la población, los derechos humanos fundamentales y esenciales, ¿no? Y sobre todo esta población más vulnerable en la República Argentina es la que mayor refleja esta sintomatología. Y otra cosa que sí también me parecía interesante que dijo Pablo, estas estadísticas son viejas. Es una lectura de lo que pasó en el primer semestre del 2018, ¿no? Y como decían ustedes recién, ¿qué va a pasar en este segundo semestre, en donde es preocupante y estos índices seguramente van a tener un incremento, ¿no? Maricel, estos son números y dinero, pero detrás de los números y dinero hay seres humanos. Ahora, ese desamparo, ¿cómo se ataca eso? ¿Cuál es la perspectiva de esos seres humanos, niños, que en muchos casos, ayer me contaba un sindicalista que a los 7 años ya no quieren ir más a la escuela, que hay niños de 3, 4 años que tienen HIV? Sí, yo estaba pensando mientras escuchaba estos datos que el año que viene se cumplen 30 años de la Convención Internacional de Derechos del Niño, y a partir de la cual se generó en nuestro país, a partir de la ley del 2005, un sistema de protección integral de los derechos del niño, donde se supone que el Estado es responsable de promover y avanzar en la garantización de los derechos de los chicos. Y si uno mira con estos datos y con esta realidad, como vos decís, no solo se avanzó, sino que hay un retroceso enorme. Y bueno, nosotros en CEA, la ONG donde yo trabajo, estamos en Villa Siburo, y lo que podemos ver de la familia y los niños, que se palpa, ¿no? Se palpa el hambre, la falta de acceso a veces a la escuela, y las redes en los territorios tratan de ir resolviendo como pueden, con los comedores comunitarios, con los centros de salud, con equipos responsables, pero no alcanza, es totalmente insuficiente, porque esta pobreza, esta indigencia en las familias que ni siquiera pueden tener las changas cotidianas para dar de comer a sus hijos, también se multiplica en mayores vulneraciones de los chicos que no hay suficientes recursos. O sea, la falta de presupuesto que hay en las políticas públicas hace que no hay suficientes recursos ni en la salud para los chicos, ni en la salud mental mucho menos, en el consumo problemático de sustancias mucho menos. Entonces, el deterioro es más allá de lo económico, ¿no? Que los chicos dejan de ir a la escuela porque cada vez hay menos incentivos, cada vez, inclusive los chicos muchas veces, me contaban el otro día, tenían que rendir examen, el boleto educativo ya no funciona más. Funcionó hasta hace un par de meses, un par de semanas. Entonces, bueno, el solo hecho del traslado, con el costo que tiene el traslado en nuestra ciudad de Córdoba, todo hace que sea más difícil acceder a los derechos para los chicos y mucho más para los adolescentes, porque el nivel de secundaria en la adolescencia en Córdoba ha disminuido muchísimo. Hay muchos chicos que hacen primer año, segundo más y dejan la secundaria. Florencia, ¿cómo aprecias también vos el territorio? Básicamente digo, me hago la imagen de chicos que no tienen esta instrucción, que no van al colegio, que tienen el ocio, que no tienen ocupación y que en muchos casos, no en todos por supuesto, porque no es así, pueden llegar a delinquir y la sociedad, por contrapartida, pide más presión para que estén adentro de esos chicos, en la cárcel, ¿no? Sí, es medio complicado todo. Es muy complejo, sin duda.
muy complejo todos los datos que Pablo nos ha acercado. Yo pensaba en lo que Maricel recién comentaba, respecto de los niños y de las escuelas, ¿no? ¿Qué función tiene ahora la escuela? Porque sin duda, digamos, la inclusión de los niños, ¿por qué van los niños hoy a la escuela? Si es que van, ¿no? Y muchas veces, digamos, la función de la escuela se ha pervertido, si se quiere. Ya los niños no van únicamente a estudiar. Eso sería, digamos, Van a comer. Van a comer, sin duda. Entonces ya la escuela no tiene la función que tenía antes, sino que ahora, bueno, digamos, el aprendizaje viene después, ¿no? Pero los niños empiezan yendo, sí, a satisfacer necesidades que están insatisfechas y que, bueno, que los dejan muy vulnerables y que sin duda la institución está cambiando. Yo le agregaría algo más para el análisis, porque supongamos que esos chicos y que dentro del margen de pobreza terminan la escuela primaria. ¿Cuál es la expectativa posterior? ¿Qué grado de inclusión tienen esos chicos en la sociedad de hoy? Fíjate, Ricardo, que empieza a plantearse ya sintomatología, sobre todo tomando lo último, lo más reciente, que es el mapeo que hace UNICEF, donde empiezan ya a plantearse generaciones estructurales de pobreza en niños, niñas y adolescentes. Entonces, primero, por estos indicadores no monetarios que decíamos recién, la falta de educación o porque se tienen que quedar cuidando a los hermanos, o el trabajo a temprana edad, porque en familias o en hogares monoparentales también empiezan ya en un espacio fuera del proceso de escolarización. Y cuando logran terminarlo, tampoco las expectativas de la inserción formal tampoco es un aliciente, no se plantea como expectativa. Entonces, por eso creo que la situación es preocupante y fíjate cómo sobresale sobre un 10% de la media que hablaban recién, del 30% que se estipula en la República Argentina, cómo esta vulnerabilidad de los niños es más preocupante y en un crecimiento que leíamos en la universidad hace unas semanas las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenemos para el 2030, en donde la Argentina se ha comprometido a cumplir, por ejemplo, la reducción de la pobreza, ¿no? Si tenemos en cuenta estas estadísticas del primer semestre del año 2018, seguramente lejos estamos de cumplir esas metas, ¿no? Claro. Ahora, Maricel, las escuelas por un lado, los padres por el otro, que por allí las escuelas están desbordadas desde el punto de vista, hablo de los propios docentes, de qué hacer, ¿no? Los padres que no tienen su control familiar sobre los chicos por distintos motivos. ¿Y el Estado qué? Sí, yo diría las madres más que los padres, ¿no? Porque en los territorios de los barrios la mayoría de los hogares son madres solas. Madres solas, jefas de hogar, donde todo se hace dificultoso, porque poder trabajar y poder cuidar a los niños a la vez y ganar una miseria yendo a limpiar y demás, donde todos los trabajos se han disminuido, es muy grave la situación. Nosotros creemos que, digamos, el Estado hace muy pocas políticas en territorio y deberían hacer muchas más. Nos parece que en realidad acá, esto que ustedes decían de la exclusión social de los pibes, de las expectativas son cada vez más desdibujadas. Entonces, realmente habría que hacer una política, digamos, un shock de políticas de inclusión social, sobre todo con los adolescentes, que son los que están en mayor riesgo. Porque con toda la deficiencia, los niños en la primaria, en el nivel inicial, en la escuela, tienen alguna protección. Pero una vez que los chicos tienen 12, 13 años y están en condiciones secundarias, yo creo que están más solos que nunca, porque no tienen continuidad en la escuela, tienen un montón de problemáticas, no pueden trabajar, ven que hay necesidades en la casa y muchas veces están las redes que conocemos, hablamos más de una vez, las redes en los barrios que manejan las drogas, que es lo primero que se les ofrece. Claro. Y entonces, al no haber, o sea, los pocos programas que hay de trabajo para pibes, de lo que hay, no cubre ni el 50% de las necesidades y las demandas de los chicos. El otro día fui a una oficina de empleo municipal, porque nosotros en la ONG integramos a algunos jóvenes que llegan, y veía la cola de chicos y chicas con su currículum esperando algo que no va a suceder, porque no hay cupo, porque es muy poco lo que hay a nivel de trabajo para jóvenes. Entonces la exclusión social de los jóvenes es alta. Y una de las consecuencias de la cual se habla bastante poco, y inclusive está dentro de las recomendaciones del Comité Internacional de Derechos del Niño, que salieron en junio de este año, que hay un gran nivel de suicidios de jóvenes, adolescentes y mujeres adolescentes, de lo que no se habla, y eso tiene mucho que ver con la falta de perspectiva, con esta exclusión social cotidiana, ¿no? Y no lo estamos viendo. ¿Ve alguna salida, Florencia? Bueno, yo creo que ante esta situación muy compleja me parece que
Bueno, los padres también tienen mucho por hacer, sobre todo yo les voy a hablar de niños, que es a lo que, digamos, me dedico. Y bueno, siempre hay algo por hacer, seguro. Me parece que, bueno, poder brindarle las herramientas que ellos tengan, digamos, responsabilizarse en primera medida, ¿no? Y poder, bueno, conectarse con los niños de otro lugar y poder, porque todo esto lo que genera es muchísima vulnerabilidad y además la sensación de desesperación, ¿no? Que lleva a los niños y adolescentes también a actuar muchas veces, digamos, actuaciones adolescentes. Entonces, bueno, creo que es importante desde el hogar empezar a, bueno, sí, a conectarse. Complicado es el problema, ¿no? Pero bueno, hemos dejado, tenemos que irnos, Ricardo. Sí. Hemos dejado algunas puntas, como siempre, sueltas, porque no podemos resolverlo en el programa. Ojalá resolver en cada programa y se acabarían los problemas, ¿no? Pero bueno, les agradecemos mucho que hayan estado a las 3, como siempre, en este caso, para darnos una mano y ayudarnos a todos. ¿Nos vamos, Ricardo? Sí, con una profunda desazón. Sí, bueno, sí, pero es cierto. Es la realidad. Estamos diciendo de frustración, de expectativas y de esperanzas. Cuando te muestran los datos de la realidad, te da más frustración aún. Tal vez habría que escucharlos más a los niños y a los adolescentes, por eso nos ocurren algunas ideas nuevas. Yo siento que los adultos venimos fracasando tanto que tenemos que abrir más las orejas a los chicos a ver qué otras ideas se les ocurren a ellos.